Bueno, vamos entonces a continuar. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero vamos a seguir con el tema del domingo anterior. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y quiero continuar hablando hoy un poquito más acerca de la voluntad de Dios que comenzáramos la semana anterior. Comentamos que el apóstol Pablo, en esta carta, él va a defender su ministerio y su autoridad apostólica ante los corintios. Porque esta gente era bastante compleja en el sentido de ellos pensaban saber mucho y creían saberlo todo y tenerlo todo claro. Los griegos muy guiados por el conocimiento y estos corintios de esta cultura griega muy guiados por el conocimiento, por el pensamiento, la elocuencia. A veces daban el sí, a veces daban el no a alguien que venía con una enseñanza o con una enseñanza distinta. Ellos lo estimaban o lo subestimaban. Y al apóstol Pablo llegó un momento donde enfrentó esta oposición y en esta carta, pues como vamos a ver, él defiende esta autoridad apostólica que Dios le dio. Pero él empieza en esta carta hablando que él es lo que es, apóstol por la voluntad de Dios, que él es lo que él es, creyente, siervo, pastor fundador de la iglesia en Corinto y apóstol, como dijera la semana anterior, escribió 13 de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, fueron escritos por él. Él tuvo un encuentro transformador con Dios de tal manera que de perseguidor de la iglesia se volvió plantador de iglesias. Y ahora él sabía y reconocía y lo decía abiertamente: soy lo que soy por la voluntad de Dios. Y qué bueno, ¿no? Que sea así. Que no es porque me lo merezco. Que no es porque me lo gané. Porque me lo reconocieron. Y lo cual es bueno también. O sea, si la gente reconoce lo que somos, si la gente reconoce algo en nosotros, pues qué bien, ¿no? Algo estaremos haciendo bien para que reconozcan eso, ¿no? Pero a veces no es suficiente para nosotros mismos, para nuestra autoestima, valía, para nuestro caminar seguros en la vida. No es suficiente el reconocimiento porque hay momentos donde la gente no nos reconoce. Y es más, no quieren reconocerte. Puede que vean que sí sabes algo, que tienes algo que decir, algo que opinar, que pero no quieren. Su orgullo no les deja, o lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Sin saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Bueno, no solo para momentos como esos, sino digo más bien, en momentos como esos es donde uno necesita tener clara en la mente y en el corazón la idea de que lo que somos y lo que hacemos es por la voluntad de Dios. Es porque Dios quiere que yo lo haga. Y si yo estoy seguro, y si tú llegas a estar en esa convicción, esa certeza de estar siendo y haciendo lo que Dios quiere que tú seas y hagas, si te reconocen o no te reconocen, si te aplauden o no te aplauden, bueno, pero ya no te mueve el piso, ¿me dejo entender? Hacia allá deberíamos apuntar, tener esa certeza de que lo que yo soy y lo que yo hago es porque Dios quiere que así sea. Ya, si vienen reconocimientos y si viene
resultados a mi favor, pues qué bien, ¿no? Gracias a Dios. Pero si no, yo sigo porque sé que esta es tu voluntad. Y el apóstol Pablo lo sabía y por eso dijo, por la voluntad de Dios, elegido por la voluntad de Dios. Y entonces hablamos algunas cosas la semana anterior de que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que si tenemos una conciencia y que entonces podemos confiar en que sus planes son mejores, aunque a veces tomen un poco de tiempo. Hablamos también que si tenemos una conciencia limpia, esto nos ayuda, ¿verdad?, a tener mejor criterio para hacer decisiones y voilà, nos damos cuenta de que lo que hacemos es lo que Dios quiere que hagamos. Y hablamos también de esa actitud del corazón, de estar dispuestos no solo a buscarle, pero a servirle y a servir a los demás. Estuvimos hablando de esas cosas. Hoy quiero entrar en un texto que usted conoce muy bien. O sea, lo hemos hablado y comentado y referido muchas veces. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Quiero que saltemos a ese texto donde el apóstol Pablo también le escribe a la iglesia en Roma y le dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y quiero que nos detengamos en este texto aquí y veamos algunos asuntos en cuanto a esto de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y apuntar a tener esa certeza personal de lo que soy, de lo que hago, es por voluntad de Dios. Dice allí, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. A ver, entregar el cuerpo a Dios. Pues en el contexto de la época, que todavía venían con la cultura o la historia, ¿no?, religiosa de los sacrificios, pues entregar un cuerpo era matar el carnero y ponerlo ahí. Matar el becerro, lo que fuese, ¿no?, y ponerlo ahí. Y ahora el apóstol Pablo les dice, bueno, entreguen su cuerpo. Ellos también tienen la foto, digamos, la imagen en su mente de los, ¿cómo era que llamaban? Las fiestas que hacían en el Coliseo y cómo a los esclavos los mataban ahí en el Coliseo romano y todo, y los bacanales que hacían los romanos. Y ellos tenían eso también en su mente, esa imagen de la esclavitud, de que tú me perteneces, ¿no? Todo eso, yo te compré. Esa era como la manera de pensar. Y ahora el apóstol Pablo en ese contexto les dice, entreguen su cuerpo a Dios. Entreguen su cuerpo a Dios. ¿Cómo? Sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Ya, ok. Y entonces se explaya un poquito más al decirlo. Pero entregar el cuerpo, ¿qué tenía que ver? Dos cosas por lo menos. Uno, rendición, de todas maneras. Cuando agarraban el becerrito, ¡pum! Rendido, totalmente. ¿Cuán rendida está tu vida? ¿Cuán rendido está tu cuerpo al Señor? Respóndete, no nos digas. Pero pensemos, ¿cuán rendido estoy yo ante el Señor? Ante lo que Él es. Mi cuerpo, o sea, ¿qué? Rendición. Y la segunda connotación o idea que viene de eso en presentar o entregar el cuerpo es gratitud. ¿Por qué? Porque dice ahí,
por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Es como cuando uno se siente en deuda con alguien y uno le dice, te debo una, y uno hace la otra y ya quedamos parches, ya, saldamos la cuenta. Muchas veces uno habla con personas y dice, ay, voy a llamar a fulano que me debe un favor, ¿cierto? ¿Cuántos favores le deberíamos a Dios entonces? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, entreguemos nuestro cuerpo. Y me gusta que el apóstol Pablo habla del cuerpo, no dice, por decir algo, le ruego que entreguen su vida, que sería algo mucho más amplio y complejo de entender, y uno podría pensar en tiempo, recursos, esto, no. Él está diciendo cuerpo, este cuerpito. Ese cuerpo hay que entregarlo a Dios. ¿Qué haces con ese cuerpo? Lo que haces con ese cuerpo es agradable a Él, es santo, le ayuda. Y no pues, ahora que nos volvamos unos fanáticos o legalistas, extremistas, pero sí que pensemos qué estamos haciendo con el cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 18 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Lo estudiamos el año pasado en 1 Corintios. Cuando llegamos a ese punto, somos templo del Espíritu. Quiere decir, cuando creemos en Él, el Espíritu de Dios, cuando creemos el Evangelio, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y ahora nos insta a buscar a Dios, nos redarguye cuando pecamos y nos afirma también en la fe, nos recuerda que somos hijos de Dios, que no somos todo lo que el diablo dice que somos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu ahora mora en nosotros. Ahora imagínate al Espíritu de Dios morando en tu cuerpo con las cosas que tú haces con ese cuerpo. Ya piensa por un instante en las cosas que haces con tu cuerpo. Tanto los excesos, como las actividades inapropiadas, como los pecados que cometes con tu cuerpo, donde mora el Espíritu Santo de Dios. O sea, ahí hay un conflicto. Y no sé si te pasa, pero a veces pasa que uno está queriendo hacer las cosas bien, pero como que está con la llanta baja, como que y no puede, y como que no hay ganas y no hay deseo, y como que uno sí quiere, pero no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer. Bueno, mucho tiene que ver con esto que estamos hablando aquí. ¿Qué estás haciendo con ese cuerpo? Tu conducta, tu entrega a Dios. Porque cuando nosotros, por gratitud a Dios, entregamos nuestro cuerpo, y la actitud con la que lo hacemos es de gratitud, pues viene algo a cambio, y es paz, gozo. Cuando uno se abstiene de pecar, cuando uno se abstiene de hacer lo malo con el cuerpo, ¿no se siente uno bien? ¿No se siente uno como... Le digo, yo me siento muy bien, 17 kilos menos me hace sentir muy bien. El año pasado, les confieso mi pecado, el año pasado quería bajar de peso y no tenía motivación. Como que, ¿no? Y sabía. El cansancio me lo recordaba, y los dolores y los conejos, clac, 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 también me lo recordaban. Cuando dije, Señor, un día en oración le dije, Señor, perdón porque no estoy administrando bien este cuerpo. Y entonces empecé. Bueno, la nutricionista también me ayudó. No chifa, no pollo, no esto, no lo otro. Algunos dicen, y me volví amante de la ensalada. Y aquí vamos. Pero lo hace sentir a uno bien. Lo afirma en que uno dice, vale la pena. Pero ¿dónde empezó la cosa? En una decisión con el cuerpo. Claro, aquí fue por salud.
pero también reconociendo que templo el Espíritu de verdad, Señor, lo siento, ok, pum, y como que eso lo mueve a uno a más. Pilas con eso, iglesia. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Hablamos de rendirnos y hablamos de agradecer y reconocer lo que Él ha hecho. Ahora, achis, achis. ¿Quiere tips sobre la voluntad de Dios para con su cuerpo y su vida cotidiana y todo eso? Unos tips le pienso dar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 22. Y preste atención a lo que vamos a leer ahí. El versículo 18 dice claramente, seamos agradecidos. Pero usted escuche, siga mejor la lectura y conmigo y preste la atención porque cada versículo es un tip de cosas prácticas que podríamos hacer en orden con la voluntad de Dios en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 en adelante, al 22, 12 al 22. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien, siempre traten de hacer bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. ¿Escuchó los tips? O sea, que hay un montón de tips de cosas que yo puedo hacer con mi vida, con mi cuerpo, todos los días y que sé que agradan a Dios. Téngalo presente porque esto le va a servir en su vida cristiana. Luego dice, les ruego que sean sacrificio vivo, en Romanos 12, y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sabe qué? A Dios se le adora más que con canciones. Y me gusta el énfasis que pone el apóstol aquí en este versículo, es la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que sea ese cuerpo suyo que usted va a entregar a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Más que palabras, acciones. Y no que cantar no sea una forma, es un medio. La música es un medio para que podamos expresar cosas que de otra forma quizá no diríamos. Y eso está bien. Pero adorar no es solo cantar. Adorar es vivir para Él. Y entonces dice allí, seamos un sacrificio vivo. Y ahí donde le raya el cerebro y la cabeza a todos los corintios, porque ellos sabían de sacrificios muertos, o sea, matar el carnero y todo lo demás, pero vivir un sacrificio vivo, ¿cómo es eso? Bueno, pues que en tu cotidianeidad, hello, Dios primero. Y todo lo que seas y hagas como nos recomienda 1 Tesalonicenses 5, que acabamos de leer, todos esos tips, ok, todos los días. Y con este cuerpito yo voy a ir allá y me voy a acercar a honrar a una persona, a apoyar a otra, a alentar a la otra, a amar más y a pelear menos, etcétera, etcétera. Todo esto es ser sacrificio vivo. Es estar ahí, no que dejes de trabajar y dejes de
y cumplir con tus responsabilidades, pero en medio de ellas vas a encontrar un montón de oportunidades. Conversaba con una persona hace unas semanas y me decía que en su trabajo, pues él está ahí trabajando, ¿verdad? Haciendo sus cosas de trabajo y hablando con todas las personas, los colegas, pero todos le preguntan a él de qué hace con el hijo, qué hace con la esposa. Le piden consejería a este hombre. ¿Por qué crees? Pues porque Dios lo ha puesto allí y le está dando la oportunidad de tocar la vida de un montón de gente. Y más vale que él haga caso. Bueno, él lo está haciendo. Pero digo, si Dios nos coloca en situaciones así, ¿por qué creen que es? Porque somos hijos de Él, porque somos luz, somos sal y Él quiere que le agrademos. Hacer su voluntad tiene que ver con eso, ser un sacrificio vivo. La verdadera forma de adorarlo a Él es estar en esa disposición 24/7 para amar a Dios y a los demás. Ay, no, a mí no me da el tiempo para eso y ya quiero trabajo y no, yo tengo que comer, no sé qué. ¿No? ¿Tú crees que Dios ignora tu necesidad? ¿Tú crees que Dios va a ignorar que tú necesitas esto y aquello si haces una pausa y atiendes esta necesidad de otro? Dios no se olvida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será. Bueno, sigue diciendo el versículo, no imiten las conductas. Perdón. Time, antes de ir ahí. Sacrificio también implica con lo que es sacrificar cosas. Y no para salvación. No. Y no para salvación. Sabemos que la salvación no es por obras. Nada que yo pueda hacer me va a llevar al cielo. Pero muchas cosas que yo sí puedo hacer me van a llevar a ser un mejor adorador. Eso sí. Dejar cosas atrás. Hábitos. O adoptar nuevos que agraden a Dios. Eso sí me va a ayudar a ser mejor adorador, mejor sacrificio vivo. Ayunar, orar más, conocer más la Biblia para tener palabra para ministrar a otros. Esas cosas que yo puedo hacer sí me van a ayudar a ser un mejor sacrificio vivo, mejor cristiano, más espiritual. Y por supuesto, más entendido de la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, sí hay cosas que sacrificar. Y yo te animaría a pensar, ya que somos sacrificio vivo y que Dios quiere que seamos sacrificios vivos, que vivamos para Él, piensa qué cosa puedes y debes sacrificar en este tiempo. Marzo de 2023. ¿Qué deberías sacrificar? Quizá hábitos, quizá relaciones, quizá tiempo de sueño para que ores un poco más. Quizá hábitos alimenticios para que tengas más y mejor salud. ¿Qué cosas puedes sacrificar y sabes que debes para ser un mejor creyente, para ser mejor sacrificio vivo? Piénsalo. Ahora sí, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Sí se requiere un cambio de conducta. O sea, sí debemos portarnos bien. Sí. Sí hay que portarse bonito. No hay que seguir con las, ¿cómo dice? Conductas y costumbres de este mundo. Cuando se habla de conductas y costumbres de este mundo, obviamente estamos hablando de aquellas que desagradan a Dios. El problema es que muchas veces hacemos cosas y nos convertimos en cierto tipo de personas porque pues todo el mundo es así. O sea, como que la corriente nos lleva y como que nos conformamos a eso. Y como todo el mundo lo hace, pues yo también. O como todo el mundo es así hoy. O todo el mundo piensa así hoy. Entonces, pues yo también. Y ahí vamos los cristianos. ¿Cierto? En la misma corriente
de este mundo. La Biblia nos dice no. No. Abre los ojos. Porque si bien es cierto, tampoco podemos ser, aislarnos y vivir por allá como locos, como gente rara, extraña, totalmente distinto a lo que está sucediendo en el siglo XXI. No podemos ser arrastrados por la corriente. Tenemos que estar bien atentos a lo que se dice, a la ideología que trae esta nueva tendencia, a lo que propicia o promueve tal y tal conducta, tal y tal música, tal y tal forma de negocio, tal y tal manera de pensar hoy en día. Porque la vida espiritual que hay en nosotros debe hacerse sentir aquí. Recuerden, ¿cuál es el único pez que nada contra la corriente? ¿El cuál? No es el salmón. Es el pez vivo. Porque el muerto se lo lleva a la corriente. Si un pez está vivo, puede ir en contra de la corriente. Yo te pregunto, ¿qué pescado eres tú? ¿Trambollo, borracho? ¿Bonito? Ah, ¿eres bonito? ¡Qué bien! ¿Me dejo entender? O sea, la única forma de poder ir en contra de la corriente de este mundo es que haya algo de vida espiritual. Nosotros que diga, hey, momento. No. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Cómo es que Dios va a transformar tu vida en algo nuevo? ¿Cómo? Cambiando tu manera de pensar. ¿Cómo cambiaría Dios mi manera de pensar? Bueno, insistimos. No hay otra. Conociendo cómo Él piensa, cómo Él habla, cómo Él dice, cómo Él hace, todo lo que Dios es, eso cambiará mi manera de pensar. Bueno, se requiere un cambio de conducta, se requiere un cambio de manera de pensar. Recuerda, cuando el apóstol Pablo cambió su manera de pensar respecto a la iglesia, cambió su forma de actuar frente a ella. De perseguidor a plantador de iglesias. Y entonces, no podemos pretender cambiar la conducta si no cambiamos la actitud. Algunas veces he comentado eso. Date cuenta cómo te relacionas tú con la gente. Sobre todo con esa gente. Con esa gente. Uy. ¿Y por qué te relacionas así con ellos? Bueno, porque algo piensas de esa gente. Y mientras no cambies eso que piensas de esa gente, no actuarás diferente con esa gente. Entonces, cambia la mente, cambia la manera de pensar, cambia la conducta. No cambias aquí, no cambias acá. Ay, yo ya quiero dejar de hacerlo. Bueno, pero mientras sigas viendo que eso es placentero, bonito, conveniente, que te agrada, lo haces frecuentemente, pues no vas a dejar nunca de hacerlo. Mientras no adoptes la verdadera manera de adorarlo, que es vivir como un sacrificio vivo para Dios, pues no vas a comprender la voluntad de Dios para ti. Mientras sigas sin perdonar las ofensas que te propinaron hace 5, 10 y 20 años atrás, y sigas ahí, no vas a comprender la voluntad de Dios para ti. Y dice allí que la voluntad de Dios tiene 3 características. La voluntad de Dios, que es el resultado de todo lo que estamos hablando aquí, es buena. ¿Qué significa eso? Pues que nos conviene. La voluntad de Dios es buena, te conviene. Te conviene su voluntad. No siempre será fácil, no siempre será inmediato ni rápido, pero te conviene, es buena la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, o sea, te va a gustar.
te va a gustar. Confía, te va a gustar la voluntad de Dios. Y es perfecta. O sea, no hay nada mejor. No hay nada mejor. Puede que se demore un poco. Puede que yo no entienda cómo Dios quiere hacer qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. No sé muchas cosas. Pero cuando Dios lo hace y cuando logro discernir su voluntad para mí y me aboco a ello, eso es perfecto. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Su voluntad es perfecta. Entonces, propongo, para luego ya el próximo domingo seguir con otros asuntos de 2 de Corintios, hablando de la voluntad de Dios, propongo que te olvides del tema. Olvídate de la voluntad de Dios. Olvídate. Y aplícate a hacer un sacrificio vivo. Aplícate a no imitar las conductas de este mundo. Aplícate a ser agradecido, a rendir tu vida a Dios. Aplícate a eso. Aplícate a lo que hemos hablado hoy y el domingo anterior. Aplícate a eso. Haz esas cosas. Enfócate en eso. Y te lanzo el reto. A ver si me lo agarran. Aplícate a eso. Estamos en marzo, ¿no? De aquí a diciembre. Y en diciembre, antes de Navidad, hablamos. Si ahora entiendes más y mejor la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me dejo entender? Así como por chismoso, como por saber cuántos aceptan el reto. Ok, bien. Los que no, que Dios los bendiga. Pero los que sí, bueno, hablamos en diciembre, o sea, aplícate eso, olvídate de discernir el ABC del plan de Dios para tu vida. Aplícate a estas cosas que darán como resultado lo que tanto necesitas y anhelas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo juntos, por tu misericordia, por tu bondad y por tu palabra. Y por exhortarnos a vivir agradecidos, rendidos a ti, como un sacrificio vivo, haciendo tantas cosas que sí podemos hacer para ti, Señor, que te agradan y que honran tu nombre. Padre, yo clamo que tú ayudes a cada uno de mis hermanos que ha dicho, sí, yo quiero esto. Que está en la disposición de aplicarse a hacer un cambio en su conducta, en su manera de pensar, en perdonar, en amar más, en pelear menos, Señor. Ayúdales, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad y sabemos que el obedecerla trae como resultado la comprensión de tu voluntad en nuestra vida. Pido, Señor, tu gracia para cada uno de ellos en esta hora. Y de antemano, Señor, entregamos esta semana y pedimos tu bendición con nosotros, donde quiera que estemos y vayamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Aplícate a hacer un sacrificio vivo. ¿Ok? Antes de salir, saluda a 3, 4, 5 y dile, oye, sacrificio vivo. Nos vemos aquí la próxima. Dios los bendiga, nos vemos.